del Más Acá, y ya cuando la conocí ahí, flasheé con Nora porque su espontaneidad, su juventud, la actitud que tuvo sin conocernos me pareció maravillosa. Y cuando Emilia nos invitó, bueno, tuvimos unas charlas por teléfono y acá estamos juntas. Así que habíamos decidido empezar a contar cómo era nuestra aproximación al textil. Así que bueno, Nora, si querés arrancar contando cómo fue tu experiencia, cómo te acercaste al mundo textil. Bueno, dale. En realidad, yo cuando me casé en el año 60 había dejado la carrera, había cursado 4 años la carrera de arquitectura y nos fuimos con mi marido 4 años, 1 año a Europa. Y entonces cuando yo volví a Buenos Aires, había tomado la decisión de que quería realmente buscar alguna otra, no quería seguir, digamos, en la facultad, estaba embarazada por otro lado, y entonces había decidido buscar otros caminos. Y ahí apareció el textil, pero apareció el textil de una manera muy aleatoria, podría haber aparecido cualquier otra instancia creativa, no importaba, tenía que ser en el mundo de lo creativo. Y una amiga me dijo, yo conozco una profesora, Marta Viñal, se llamaba, que te va a gustar mucho y te va a gustar lo que hace. Y fui al taller y de verdad me enamoré totalmente de la tarea, me enamoré del enfoque que ella tenía. Ella trabajaba en ese momento en textil, ella había vivido muchos años en Colombia y trabajaba en el textil de una manera bastante más avanzada, o sea, no usaba el telar, estaba pensando en el textil como un elemento que se pudiera desarrollar volumétricamente. Entonces no usaba el telar porque no podía enrollar la tela, no era una transcripción de una imagen, sino que era un desarrollo de buscar qué es lo que ese medio con sus propias características podía producir. Eso estaba sucediendo en Europa en ese momento. En la Bienal de Lausanne era un espacio absolutamente inspirador. Entonces, trabajábamos con unos telares que eran en realidad clavitos con hilos tensados, y ahí se podía producir cosas que salieran del plano. Y eso ya era un paso completamente extraordinario. Y bueno, y ahí me quedé bastante tiempo y ahí empezó mi amor por el textil. Luego, a medida que fui avanzando en el espacio, fui necesitando dejar incluso hasta el plano de soporte y pasé a otros materiales y a otras actividades. Ese fue mi comienzo. Bueno, Gabriela. yo tuve dos acercamientos al textil. El primero fue porque con una amiga yo le había hecho un local como arquitecta y fue creo uno de los primeros locales multimarca de diseñadores y nos dimos cuenta que hacían falta manteles. El local se llamaba Quitapesares y yo empecé a diseñar unos manteles y almohadones que empecé a pensarlos con la cinta al bies. Dije, ¿qué manera puedo yo hacer de hacer un diseño que no sea con la estampa, que tenía que hacer más cantidad y yo desconocía? Así que empecé a hacer unos dibujos abstractos con cinta al bies y eran unos manteles muy caros. Y ese proyecto lo mantuve, primero se inició en ese local y después lo mantuve un par de años, pero me di cuenta que no era lo mío. No era posible para mí la venta, no me gustaban los locales de primera marcas y de diseño, el trato que tenían, y también me parecía un producto muy elitista y que yo la verdad no consumiría. Entonces un día me agarró como un rayo y lo descarté. Y después de unos años, en un evento, en un cumpleaños, conozco a una arquitecta colega que empezamos a charlar y me cuenta que su sobrino tenía una novia que hacía confección de indumentaria para la calle Avellaneda y me dice, mirá, la verdad que hay un montón de descarte textil, ¿qué te parece si podemos hacer algo? Entonces, como éramos vecinas, nos empezamos a juntar
una vez por semana, mate va, mate viene, a ver qué podíamos hacer con esos descartes. Empezamos a analizar las bolsas, y bueno, y ahí empezó un camino que llegó a la conclusión del proyecto FEWASOMA, que era un laboratorio de descartes sólidos que no se reconvierten en materia prima. Por ejemplo, del descarte textil, 180 toneladas diarias van al relleno sanitario cada día. Es tela nueva, en perfectas condiciones, en perfecto estado, millones de colores y de estampas. Y bueno, y empezamos así, y nos invitaron a un evento, y a partir de ese evento, bueno, empezamos a producir obras con las descartes, y ahí empezó mi tarea de textil. Pero bueno, esa fue mi aproximación. No me siento casada con el textil. Me gusta indagar en un montón de materiales, y ahora estoy como muy concentrada con el descarte que producimos todos nosotros, ¿no? Así que bueno, esa fue mi aproximación. También en ese proyecto queríamos pensar cosas que no alentaran el consumo superfluo, digamos, ¿no? Con ese descarte, cuántas carteras y ropa nueva se podía hacer, y colchas y almohadones. Entonces empezamos soñando con hacer piezas que fueran decorativas y que mejoraran el confort acústico. Bueno, ese proyecto lo tuve con Silvina durante 7 años, y a partir de mediados del año pasado empecé a trabajar sola como artista, y ya antes, previamente a mi proyecto, había incursionado con algunas obras que me fueron saliendo, en general con la luz, que es un tema que me interesa muchísimo. Y bueno, esos fueron mis comienzos. Y cómo apareció el tema del textil, que los invito a visitar en las redes, lo mismo que lo de Nora, para que vean. Nora. Bueno, salvo el mate, que no me gusta y me da vergüenza decirlo, me parece que es tan antisocial llegar a un lugar donde la gente toma mate. Yo cuando era chica servía mate en mi casa a toda mi familia, pero no tomaba. Y intenté varias veces y no, pero todo el resto tiene un montón de puntos en común, porque yo también trabajé, y yo también hice almohadones, yo también haciendo con telas de descarte, con telas de esas como de plástico, hice toda una serie, hice tapices enormes, hay uno todavía en la calle Mendoza que me fue encargado hace muchísimos años, con tela de manga de camisas, perdón, de camperas, compradas en el 11, también, de descarte. Y bueno, y yo creo, en realidad, que una de las cosas que nos une es porque haber pasado por la Facultad de Arquitectura, aunque yo no me recibí de arquitecta, es un tránsito que te marca, que te deja una apertura, que no va hacia un solo lado, sino que tiene como una especie de ligazón con un montón de disciplinas que están alrededor, y también el espacio, el uso del espacio. Yo les mandé a mis invitadoras del CAT y también a Gabriela un pequeño texto que me volví loca tratando de buscar, porque yo lo leí hace muchísimos años, y me gustaría leérselos, porque pienso que despierta una serie de cosas que a mí que a mí me han vuelto a rodear en este momento, y que las he pensado mucho en relación a cuando he estado mirando la obra de Gabriela. Y me voy a tomar el permiso de leerles. Y es un texto que se llama Elogio del Textil, y está escrito por Alessandro Mendini, el diseñador que murió el año pasado, a los 87 años creo que tenía Mendini. Y fue realmente un tipo que, además de ser arquitecto, fue diseñador y mezcló todo esto, y además amó los materiales blandos. Y el texto dice:
En este momento estoy fascinado, por así decirlo, por la suavidad de los diseños blandos. O mejor, a veces me perturba o me disgusta la ostensible confianza de los diseños duros, aquellos demasiado premonitorios, que nacen más para afirmarse a sí mismo y a sus propias cualidades, funciones, reglas y abstracciones, que para existir en cuanto a auténticas y ordinarias realidades. Es bueno pensar, en cambio, que dentro de la casa tienen lugar ciertos procesos no planificados, aparentemente frágiles y sin propósito determinado. ¿Cuáles son esos materiales típicos del proyecto duro? Son evidentemente los materiales tradicionales para construir: piedra, tierra, cemento, metal, vidrio, etc. Lo es, en un cierto sentido, la noción misma de arquitectura cuando se la mira con la idea metafísica, cuando se la pone como antagonista del diseño interior. Porque es justamente en el diseño de interiores, dentro del entorno más cercano y protector al hombre, que existe la esencia del diseño blando. ¿Cuál es el material ideal para el diseño blando? La tela, que toca y acaricia nuestro cuerpo sin herirlo. En este momento, entonces, no sé en qué año escribió esto, pero hace bastante que escribió en el 70 y pico lo leí. En este momento, entonces, me fascina toda clase de telas, de lana o algodón o seda o nylon. Querría cubrir todas las habitaciones con alfombras, almohadones, tapices y festones. Todas habitaciones suaves, hechas solo con textiles, fachadas de tela, arcos de tela, estatuas de tela, muebles y almohadones de tela, automóviles de tela, así como ropas, colchones, manteles, cortinas, paraventos y aeroplanos de tela. Un mundo todo de tela no sería cruel, porque la arquitectura está hecha de partes desnudas y frías que la tela reviste y calienta, porque la tela alivia la dureza de la vida, aquieta el interior de la casa y nos retrotrae al vientre materno, así como hacen otros proyectos blandos como sonido, luz, temperatura y olor, Gabriela. Luz. Esas otras realidades delicadas que puestas en conjunto forman el proceso existencial que llamamos diseño de interior, un proceso que se generó y se vive pensando en los otros y que coincide con la vida más que con el diseño. Me parece tan maravillosamente humano, y en este momento que estamos en medio de todas las durezas, volver a rescatar esto, porque es muy abierto, porque tiene que ver con una manera suave de estar en el mundo, una manera más contemplativa, más abarcativa, más tierna, digamos, nos hace pensar. Bueno, eso quería decirles. Sí, también otra sincronicidad con Nora en relación al texto es que Nora justo nos comentó del texto y no lo encontraba y fue a su taller y lo pudo buscar o no sé, maravillosamente se topó con él y nos lo compartió por mail y bueno, ahora lo está compartiendo con todos ustedes y la verdad que sí que es muy bello, ¿no? Porque la tela nos acompaña desde antes de, es lo primero de lo primero, desde abrigarse, que el hombre usó hasta las primeras también construcciones o lugares para habitar, también fueron de tela. Yo desde mi lugar, desde mi forma de pensar, creo que bueno, la tela se acercó a mí por una necesidad, como un ejercicio proyectual, que es algo que aprendí por la arquitectura, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esto? Tratar de ver qué posibilidades tengo y llegar a algún resultado, no desde la atracción de la tela. De hecho, por ejemplo, cuando yo hacía mis manteles, que eran obsesivamente, eran muy obsesivos. Ay, ¿se escapó la pantalla? Sí, sí. Ah, bueno, sigo igual por si me ven.
Mis manteles eran muy obsesivos y siempre me hubiera encantado poder coser o usar una máquina de costura o hacerme algo y me siento totalmente limitada en ese aspecto. Ahí nos fuimos. ¿Estarán escuchando? Nos fuimos a... Están Ah, bueno, ahí. entonces sigo contando porque, Sí, seguí bueno, contando. siempre quise hacer cosas con una máquina de coser y no es lo mío. En cambio, cuando encontré el descarte, me pareció que toda esa variedad de descartes amorfos, ¿no? Que después de analizar logramos llegar a la conclusión de qué se podía hacer con cada material y esa cosa de no ser tan prolija, eh, me pudo lograr hacer, digamos, bordados de gran escala con los descartes casi sin manipular. Entonces esa cosa de no tener tanto cuidado con el textil y poder manipularlo de una forma que me identifica, me atrajo mucho, ¿no? Entonces, digamos que mi, manera de usar el descarte fue a través de trabajos concretos que nos fueron pidiendo y no desde la pulsión de decir voy a hacer un bordado con estas características, sino que, por ejemplo, en una oportunidad había que hacer una obra en homenaje a William Morris, entonces decidimos hacer una obra que es de él, El ladrón de frutillas, en tamaño de gran escala, y la obra está hecha toda con descartes. Ese mundo del descarte me permitió usar una paleta de colores que si yo hubiera querido comprar, me tendría que haber fundido en dinero y en cortar tramos de tela en tiras, y toda esa posibilidad de encontrar eso, no sé, uno va a la calle Avellaneda, acá en Buenos Aires, o al barrio La Salada, y ve que hay bolsas al lado de los contenedores de basura que podrían ser materia prima para un montón de proyectos. Entonces, toda esa experiencia del laboratorio me hizo cambiar mi forma de ver y darme cuenta de todo lo que hay al alcance de la mano y todo lo que se puede hacer. De hecho, ahora estoy como trabajando con las latas de cerveza o con los cartones de leche, porque veo la cantidad que voy descartando día a día en mi casa, y la verdad que tenemos que empezar a hacernos cargo de la basura que generamos, porque, no sé, en otros países uno No, paga si se excede, ¿no? Nosotros acá estamos ¿no te tirando, endereza? tirando y generando residuos de una manera sideral. Y bueno, esa fue una cosa que les quería compartir y que me pasa. Y bueno, y vi que Nora también trabajó en su momento con descartes, y también me gusta la mirada que tiene Nora en relación a sus collages y a su fotografía, ¿no? Porque eh, ahora que estuve visualizando obras de Nora, me parece que tiene que ver con eso de las cajas chinas, que uno entra a una caja y agarra otra más chica y adentro hay otra más chica y otra más chica, y toda esa búsqueda que ella la hace con la imagen o con imágenes que recolecta, yo lo siento desde un lugar como si que también son esas imágenes que están en el planeta y ella las va encontrando o se va apropiando, ¿no? Y me parece que ahora me está pasando lo mismo en relación a los materiales. Vos, Nora, ¿qué decís al Es que respecto? no hay nada nuevo, Gabriela. En realidad nadie puede inventar nada nuevo. Lo que hay que hacer es, digamos, recolectar lo que hay. El collage tiene ese sentido. El collage tiene la maravilla de la edición, que en realidad está en el cine y está en muchas otras disciplinas artísticas. Es que las cosas existen, es simplemente verlas, rescatarlas y ponerlas en relación. Y las mismas imágenes puestas en distintos sentidos y en distintas relaciones te dicen cada vez otra cosa distinta. Es como escribir una frase a partir de las palabras según cómo las combines. Es decir, es infinito. No hay que inventar nada. Hay que mirar lo que hay alrededor y con eso hay que armar el discurso que por ahí tiene algo de personal, que es la manera que vos armás esa frase y esa sintaxis. Y no hay otra cosa, pero es infinito. No, no hay ninguna posibilidad. Yo ahora con la pandemia y habiendo eh, eh, recuperado la posibilidad de ir a mi taller, que no
no podía hacerlo. Yo vivo ahora en Palermo y mi taller queda en Bécar. Durante varios meses no pude ir y me moría. Estaba en la computadora, trabajaba las fotos, pero necesitaba de alguna manera producir algo con eso. Y ahora que voy, es como que no puedo parar, porque he empezado a rescatar cosas, fotos que yo había impreso para otros trabajos en otros momentos. Y de golpe están diciendo cualquier otra cosa, están diciendo lo que pasa ahora, están ayudándome a decir cómo yo me siento y qué estoy pensando de esta situación. Y son absolutamente actuales, son absolutamente personales, diría. Algunas son fotos sacadas por mí, otras son apropiadas, que fue la primera manera que usé las fotografías. Y todo se está juntando y todo está diciendo lo que pasa en este momento, en el mundo, lo que pasa por mí. Es un recipiente de novedades todo. Entonces el descarte también pasa por ese lado. Es decir, no hay nada de descarte, es todo reutilizable, es todo reconfigurable, es todo rico como elemento y no hay necesidad de producir tantas cosas nuevas. Hay que volver a decir cosas nuevas, pero con las que están. No tenemos necesidad de tanta producción y largar más cosas al mundo. Tomemos lo que hay y aprovechémoslo y digamos lo que necesitamos decir con todo lo que hay, que es muchísimo. Es un yacimiento. Las imágenes son un yacimiento, los materiales son un yacimiento. Todo es. No es necesario ni tejer, ni pintar, ni nada de una manera específica. Tenemos todo a nuestra disposición, hagamos lo que queremos. Entonces aprendemos a mirar. Es eso en realidad lo que pasa. Mirar con Hemos salido de la estructura y podemos armar otras estructuras, otras tramas, lo que estábamos diciendo, otros entrecruces, y son siempre nuevos. Porque si los decimos con realmente una manera de sentirnos representados por eso, son siempre nuevos en nuestra visión del mundo, ¿no? Entonces, es maravilloso, no hay final para eso, es inagotable. Eso. Bueno, sí, la verdad que después de habernos cruzado me encantaría que podamos hacer algo ahora virtualmente o organizarlo virtualmente entre las dos. Me sería muy alentador, porque a mí también me daban ganas de trabajar con la imagen. Yo la verdad que nunca tuve posibilidades de trabajar pintando, dibujando, y eso que estudié arquitectura me siento malísima, pero el año pasado nos habían convocado a hacer una intervención por el Día de la Mujer y empecé a trabajar con imágenes de todas marchas feministas, todas las marchas por el aborto, etcétera, y a pasarlas de una manera muy simple, porque también me interesa usar materiales simples que se puedan manipular de manera fáciles, y empecé a trabajar con esas imágenes con fotocopias pasadas con thinner a la madera, y me pareció hermoso, y fue, creo que ahora lo estoy pensando en relación a vos, fue apropiarme de esas imágenes, de todas las manifestaciones. De hecho vino la hija de una amiga que es fotógrafa y me compartió sus imágenes, y ahí empecé a hacer el collage de toda la parte de adelante de la mujer, eran todas las obras, todas las manifestaciones que se fueron dando últimamente, y la parte de atrás, todas las manifestaciones que hubo en la historia, ¿no? Desde que se quemó la fábrica y desde el momento que se festeja el Día de la Mujer. Y ahora lo estoy pensando y me encantaría hacer capaz con ese recurso un trabajo con vos, con las imágenes que vos hacés, ya lo iremos generando. Me parece que no me había dado cuenta, pero de alguna manera trabajé un poco como trabajás vos, con esta obra que les estoy contando. Bueno, cuando yo hice mi primera serie de collage, después que, digamos,
me tomé una distancia del textil, pasé a hacer otras cosas, trabajé con descartes, pero con descartes de la naturaleza. Este, mi hijo mayor estaba estudiando en California y en ese momento la cestería hecha con plantas de cualquiera, no con las plantas tradicionales con las que se hacía la cestería, estaba en auge en California. Y entonces yo me compré libros y me puse a estudiar cómo se podía con los métodos tradicionales. Hay 4 o 5 puntos básicos. Lo increíble del mundo de la cestería, que es tan parecido al del telar, es que en el mundo, en el universo, esos métodos, como por ejemplo el coiling, el plating, todas las maneras de entrecruzar las fibras básicas, empezaron a aparecer en distintas culturas, en lugares donde era obvio que no había ninguna conexión en el planeta, y empezaban las tribus simplemente porque la relación que tenía el ser humano con su entorno era tan profunda que podía ser una cesta descartable con una hoja de palmera. Salían a buscar frutos y bajaban una hoja de palmera fibrosa, le daban 3 vueltas, la ataban así con un cacho de hoja y cargaban ahí las cosas y después las tiraban. El primer, digamos, elemento descartable, la primera canasta descartable. Y el coiling, que es ese que vos usás tanto, que vas uniendo los trapos así, es uno de los básicos. Yo les enseñaba a mis alumnas, salíamos por el barrio a juntar los palitos de los pinos, las pinochas, las más larguitas. Entonces juntábamos pinochas y hacíamos paquetitos, y entonces íbamos armando eso con pinochas. Y era maravilloso, y llegabas a hacer una cosa fantástica, y era una escultura. Podía ser un canasto, pero podía ser una escultura. Entonces todo eso estaba a disposición, había que usarlo. Cuando pasaban, antes de que pasaran los recolectores de basura, nosotros corríamos en el taller con mis alumnas. Ha habido situaciones increíbles en que la gente, porque después empezaron a enseñar, otros grupos empezaron a enseñar cestería. Nosotros lo llamamos cestería botánica y después eso fue como difundiéndose. Acá antes nadie la hacía, pero la hacían en California y yo la había aprendido ahí, no la inventé yo. Pero entonces empezaron a aparecer talleres o alumnos míos que empezaron a dar clases, y entonces había situaciones muy cómicas, que de repente había una gran poda de árboles en el barrio, y de repente se encontraban algunas minas tirando por un lado y tirando por el otro de las mismas ramas para llevárselas. Pero eran cosas fantásticas, eran cosas fantásticas. Y con las imágenes que yo hice con mi primera serie de alfombras, eran cosas que yo venía viendo. Yo me di cuenta en un determinado momento, era la época del proceso. Yo quería, hicimos una muestra, algunos artistas textiles, en el Museo de Bellas Artes, y yo quería hacer una obra tremendamente conmovedora y violenta de alguna manera, y fuerte y todo, y me salía como muy soft, muy blanda, muy decorativa. No podía con este medio hacer una cosa que fuera realmente áspera, dura, violenta, como el momento que estábamos viviendo. Entonces ahí fue cuando realmente tomé distancia del textil, porque pensé que tenía que buscar otra cosa. Y entonces dije, me voy a ir al plano y voy a usar todas las imágenes que aparecían en las revistas de época, que eran las que reemplazaban lo que ahora vemos por las redes, de las multitudes, de las hambrunas, de la gente que iba de un lugar al otro y no tenía dónde refugiarse. Y todo eso era textura, todo eso era textura. Cuando lo veías desde arriba, la gente eran puntitos, no eran individuos que se morían en eso, nadie se daba cuenta, eran una textura. Entonces dije, ¿cuáles elementos hay para darle forma a eso y que sean totalmente inesperados para dar visibilidad a esa situación?
Y entonces pensé en las alfombras. Las alfombras es lo más decorativo que hay en una casa. Ni siquiera es un tapiz que se pone en la pared. Es una alfombra y la gente la pisa. Y si tiene mucho pelo, tiene textura. Y bueno, la gente fotografiada en cantidad desde el aire es una textura. Entonces las pisan y nadie ve lo que pasa. Entonces esas alfombras, me compré todos los libros que podía sobre cómo eran las alfombras persas y me estudié el sistema y tenían un centro donde había cosas más importantes, una textura alrededor y un borde. Entonces yo ponía unas imágenes que se repetían en los bordes, otras texturas que se ponían alrededor y en el centro tomaba algunas imágenes que eran significativas, iba mostrando. Entonces era dar a ver una cosa que no se veía, que se pisaba y se miraba como si fuera un elemento decorativo. Y entonces, ¿qué pasó? En ese momento había unos textos de Didi Uberman que eran muy interesantes, que se llamaban Lo que vemos, lo que nos mira. Y cuando yo hice la muestra de Bellas Artes, Luca Fragasso tomó unos frases de ese libro y hablaba de la doble lectura que tenían las alfombras. Las alfombras, y además yo estaba muy preocupada porque todo me salía muy decorativo, entonces siempre estaba tratando de ser dark y no me salía como bonito. Y entonces era una manera de decir, bueno, agarro la cola, hago el auroboros, me muerdo la cola y si es decorativo, que sea asquerosamente decorativo, totalmente decorativo, perversamente decorativo, y que entonces era lleno de arabescos. Yo le pintaba los arabescos con los colores de la ropa de los niños muertos que estaban en la foto. Y entonces terminó siendo la doble lectura. Cuando la mirabas de lejos era una alfombra, la pisabas, era textura. Y cuando te acercabas veías otra cosa. Y como decía Didi Uberman, cuando ves y te retiras y tomas una distancia, lo que viste ya lo viste, ya no miraste, ya viste. No es lo mismo mirar que ver. Entonces, ya habías visto, sonaste, todo lo tenías, lo reconocías, todo te decía algo que era otra cosa. Entonces la podías mirar de nuevo de lejos, pero ya sabías lo que había dentro. Y eso me pareció absolutamente genial. Yo no estaba pensando en el textil en ese momento, pero me dijeron, ay, haces alfombras. Sí, pero no, hago alfombras porque son lo menos, digamos, intencional, porque es lo que no mirás, lo que decora. Soy asquerosamente decorativa, pero te digo otra cosa, y una vez que lo ves, sonaste, ya viste, y entonces ya no puedes ignorarlo. Y ese fue el principio de mi trabajo con fotografía, apropiada en ese momento. Yo justo que hice todo un paneo por tu obra, la verdad que las alfombras me parecieron maravillosas, porque vos las mirás de lejos y parece algo así, como vos bien lo describís, decorativo, la morfología está impecable, varía, pero te acercás y pasa a ser desde algo onírico, surrealista, están las etnias diferentes en cada cuadro. Es todo como un buscando a Wally, ¿viste? No sé si viste ese libro donde lo vas buscando, donde te metes en cada detalle, es un mundo nuevo que me pareció alucinante. Y aparte veía las imágenes que agarrabas, en algunas que tenés esas caras de muñecos o tenés las estatuas con ojos cerrados, ojos abiertos. Eso me pareció sumamente interesante y la verdad que te iba a preguntar cómo era el proceso de tu resolución del collage, porque veía que muchos son simétricos, pero también la simetría está dada de lejos, pero cuando te pones de cerca, la simetría tiene una sutil diferencia que también me maravilló un montón. Perdón, hay un punto que vos acabas de tocar, con esas figuras que son como destacadas, que no son las que forman texturas, sino las otras, que yo empecé a llamarlas los testigos, esas estatuas, esos muñecos, sin saber por qué los llamaban los testigos, pero para mí se llamaban los testigos. Y eran los que miraban y no podían y no tenían lenguaje para comunicar, miraban y juzgaban.
que en realidad eran mis alter egos, eran los que representaban mi mirada. A través de ellos yo observaba y mostraba que yo estaba viendo otra cosa. En un determinado momento, en un curso que yo hice en el Malva de literatura, el profesor habló de Primo Levi que estuvo en los Lagers y que salió para contar, digamos, la vida que tenían los judíos que estaban destinados a los hogueras, a las cámaras de gas. Y él los llama los testigos. Y yo me morí cuando me di cuenta, porque de repente coincidía con mi mirada y decía, los judíos que estaban en prisión tenían dos actitudes. Unas eran los que resistían porque pensaban que tenían que salir de alguna manera de allí para dar testimonio. No podían hablar en ese momento, pero tenían que salir, tenían que resistir y tenían que hablar. Y otros se entregaban. Y cuando se entregaban tenían una posición corporal y ellos los llamaban los musulmanes. Caminaban mirando hacia abajo, hacia el piso, y les decían eso porque era como que se prosternaban, que se rendían, que tenían algo frente a lo que ellos hacían. Entonces tenían una actitud y caminaban así. Y entonces ellos no los querían, los rechazaban porque sentían que no tenían la fuerza y el deber de ir a decirle al mundo lo que había pasado. Eso a mí me resultó muy impresionante porque me di cuenta que yo ponía animales, insectos, esculturas, muñecos, diciéndole los testigos y sin saber. Cuando yo hice mi muestra el año pasado en el Carafa, yo cuando vi la sala de las columnas y yo venía poniendo cosas en Instagram, que me resistí mucho a poner fotos en Instagram, pero luego me fascinó justamente lo que yo rechazaba, que era la grilla. Me parecía que mis fotos no tenían por qué ser una grilla, pero cuando veía la grilla dije, esto dice algo, acá hay una especie de historia que se cuenta, de a 3, 4, ponía 3, 4, 5 por día, ¿no? Y entonces dije, yo voy a hacer una alfombra de testigos con fotografías, imprimí fotografías y las hice preparar de manera que pudieras caminar por encima y las puse entre las columnas y eran fotos, retratos del mismo tamaño de esos personajes que hacían la grilla de Instagram. Todas las paredes alrededor estaban cubiertas por fotos que tenían distintas, sacadas por mí, todas, ya no eran apropiadas, que tenían distintas situaciones, distintas temáticas, cualquier temática, todo lo que yo abordaba para sacar fotos, la calle, el cuerpo, el dolor, la felicidad, las plantas, la naturaleza, en fin, cualquier cosa, los animales. Pero en el centro estaban entre las columnas esas fotos. Entonces, vos te podías poner, en realidad podías caminar, estaban preparadas para que pudieras caminar, pero como la gente llegaba con barro a veces y todo, habíamos puesto esas bolsas que se ponen en las clínicas cuando operan los médicos. Y la gente se ponía eso y caminaba. Y había unas mesas de cristal, además, sobre esa especie de alfombra. Y esas mesas bajas tenían otros testigos que estaban de espalda, eran los que no querían ver, porque siempre en mis cuadros están los que quieren ver y los que no quieren ver, y no se quieren dar por enterados. Entonces vos caminabas entre las mesas de cristal que tenían algunas fotos puestas que miraban para abajo, y estaban los testigos que miraban para arriba, y vos circulabas por ahí. Y cuando se hizo la inauguración, yo casi me muero porque me puse alrededor, entre las columnas y las paredes llenas de fotos, y había una iluminación muy grande sobre la zona que era como la alfombra del medio de los testigos que te miraban. Y de golpe la gente se veía como a contraluz, como en negro, por la forma que estaban iluminadas.
y todas iban caminando con esas especies de cosas en los pies, en esa especie de bolsas en los pies, despacito, mirando para abajo. Y dije, hoy, estos son los que se miraban para abajo y no querían ver. Era como revivir, eran ¿cómo se llaman? Se me fueron los nombres, los musulmanes. Eran los musulmanes, tengo una foto de una cantidad de gente a contraluz caminando y los testigos mirándolos, interpelándolos. Era muy impresionante. Por eso, realmente uno puede seguir usando las cosas y siempre están diciendo otra cosa. Siempre están diciendo otra cosa. Es un repertorio, pero es infinito como las palabras, ¿no? Es impresionante. A mí, esa habitación, cuando la vi la primera vez en el museo, dije, acá tiene que ver como, esto tiene que ser como una sala de juego, algo tiene que producirse en interacción con la gente. Y fue eso lo que se armó, realmente. Bueno, perdón por la longitud, Estuvo pero... genial. Lo mismo de tus mismas obras, la gente transitando tu obra era parte, una caja más, una caja grande, era la del museo y adentro me parece genial eso, la verdad que me parece sumamente interesante. Te iba a decir algo que ahora se me escapó. Eh, ay, perdón, me quedé tildada, pero sí, me parece que tu obra tiene eso y también la mezcla, ¿no? De todas esas víboras, las flores, los animales, tomas abstractas que me sentí muy identificada que haces. Y te quería preguntar cómo concebías tus primeros collages. ¿Vos los hacías digitalmente o los hacías todo, las tomas las hacías, sacabas fotocopia? Porque ¿cómo hacías la repetición en tu técnica? Bueno, la fotocopia producía, tenía la posibilidad de hacer espejos. Claro, Entonces, las más complicadas eran las alfombras, porque yo tenía los libros estos donde miraba los esquemas de las alfombras, y entonces hacía la cuarta parte de la alfombra sobre la tela, porque eso es collage de fotocopia sobre tela. claro. Y entonces tenía que anotarme, y eran figuritas muy chiquititas, y tenía que anotarme el orden en el cual habían sido pegadas porque unas se encimaban con otras. Entonces yo tenía que empezar a hacer el otro pedazo en el mismo orden que había hecho este, y el de abajo también, y el otro también. O sea, cuando hacía la cuarta parte, tenía que hacer tres partes que, que constituían el todo. Y entonces eso tenía también un sentido, porque era poner las dos primeras series, fueron la de las alfombras y después las ventanas, lo que yo llamaba las ventanas chinas, que eran unos treillage de un libro que había encontrado de un científico que había estudiado, que había dado clases en Oriente y él venía de Estados Unidos, y en los ratos libres hacía como un relevamiento de de todos esos separadores de ambientes de las casas orientales, los de madera, Sí, calado, y sí, que eran sí. como ventanas caladas. Y entonces yo dije, esto es una estructura para mirar el mundo y ordenarlo. La alfombra también, era una ridiculez, era un chiste. Mirá que el mundo está ordenado, tiene un borde, no se sale de acá, todo está en orden, todo está bien, todo se repite. Y los treillards también eran lo mismo, el cuadro como ventana, pero literalmente como ventana. ¿Viste? El cuadro cuando empezó la perspectiva era la ventana y estaban los puntos de fuga y todo. Y ahora en la segunda serie, que eran las ventanas chinas, era el cuadro como ventana, pero literalmente. Y esa estructura, esa grilla, era la grilla que ordenaba. Aquí no pasa nada. Y en la tercera serie, que se llamó Flora y Fauna, que no se vio acá, que fue una exposición que hice en Estados Unidos, yo estuve 10 años exponiendo en Nueva York y no acá. Y ya el tejido del mundo era un tejido enfermo, era un tejido que no tenía borde. Continuaba, 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 continuaba. Y entonces tenía como unos agujeros donde estaba como cuando uno mira con el microscopio. Mira, acá hay una cosa que, que se va a seguir expandiendo, es una enfermedad. Este mundo está enfermo.
y ahí seguí ya con otras series, y cada una tiene un sentido, pero siempre está hablando del mundo, siempre está hablando del tejido del mundo, de lo que pasa, de las circunstancias, de lo que nos sucede. Yo voy a hacer ahí como un comentario, un poco que también estuvimos ahí charlando esto que lo acabas de mencionar, respecto de cómo este gran bombardeo de imágenes que tenemos todo el tiempo hace que esos límites se desdibujen entre las imágenes, y creo que hay algo también que las une a ambas, que un poco surgió al principio de esta charla, que es, de alguna manera hay un acto reparador o de poner límites entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Estas grandes cantidades de imágenes o materiales, en el caso de Gaby, que se van resignificando, ¿no? Tratando de alguna manera reparar, reconstituir, poner límites, separar, decir, ¿no? Me parece que hay algo ahí que también las conecta desde lugares diferentes, pero habla de eso, ¿no? De esa vitalidad del hacer, ¿no? En esa acción tipo ritual, ¿no? Porque hay algo del rito que atraviesan las dos, me parece ahí que pueden contar un poco en esas especies de ritos que las atraviesan, ¿no? En ese acto ante el mundo. No sé, me parece algo hermoso de ustedes. Bueno, El arte es una manera de estar en el mundo y de dar cuenta de eso, Gabriela. yo me doy cuenta que soy productora nata de producir. Bien por qué o cómo, no me preguntes, porque no, hago y no pienso tanto, no tengo como todo un pensamiento intelectual del hacer las cosas. Y como siempre trabajo paralelamente, no es lo que me dedico de lleno al arte, nada, voy haciendo como sin pensar para qué ni dónde lo voy a usar, y ahora estoy haciendo en relación a la pandemia, por ejemplo, que no, yo trabajo en un taller en un edificio donde es un edificio empresarial, el de Central Park, que es ese edificio de colores en barracas. Yo estoy feliz ahí, pero durante la pandemia no pude ir. Yo cada vez que llego, antes de ir al taller, voy al contenedor de descartes a ver qué hay, porque como están todos los outlets de Nike, Puma, etcétera, todas las marcas tiran cosas que yo voy a hacer obra en relación al descarte que me encontré. Entonces, a partir del descarte voy pensando y hago, ¿no? Entonces voy, agarro tipo de queco con mi overol, maderas y, por ejemplo, exhibidores metálicos y cajas de luz que me cargué, no sé, 20 cajas de descartes de luces para hacer. Y también otra cosa que me pasa, no sé si a Nora, es que no puedo hacer solo una cosa, no puedo concentrarme en una cosa. Entonces, ahora en la cuarentena, nada, como no podía acceder al edificio porque estuvo cerrado, empecé a pedirles a mis amigues vecinos que me juntaran latas de cerveza. Un día pude ir y me traje tela negra. Ahora estoy haciendo un bordado porque tenía tanta tela negra de descarte que me encantaba, que mi deseo fue, voy a hacer un bordado negro porque tengo esta tela. ¿Qué puedo representar? Bueno, voy a hacer algo de la naturaleza, pero me pasa un poco eso, ¿no? De que mi hacer es así como sin pensar, y también estoy trabajando con los descartes, y como tengo un espacio natural acá unos kilómetros que voy, que tengo, me hice una casa container, también trabajo ahí. Todavía, como siempre, tengo que hacer tareas de la casa container y del entorno, no llegué, pero también están, en la naturaleza tiene sus invasiones, ¿no? Sus plantas que son invasoras y joroban a las exóticas, que son las exóticas joroban a las autóctonas que están ahí en un monte nativo. Entonces estoy viendo qué puedo hacer con los ligustros, el laurel, las plantas que invaden a esos árboles que son muy viejos y que salen 10 alrededor de él. Y bueno, no sé, soy como que no paro, ¿no? Todos mis amigos y la gente que me conoce me dice que como que tengo una cosa así de no parar y estar todo el tiempo viendo qué hacer y juntando cosas, y me parece que Nora es así, porque yo a Nora la vi y digo, no puedo creer, a veces me parece que fuera más chica que yo, la energía que tenía el otro día en la charla, digo, esta mujer la tengo de referente ya. Quiero llegar así como vos, con esa pila y energía.
Es el Nora me... laburo el que te da la pila, es el laburo que te da la pila, es el que rejuvenece, es siempre tener algo para hacer. ¿Cómo te vas a ir con todo lo que tenés que hacer? Por eso, el haber Hay hecho que ahora la quedarse. cuarentena a mí me salvó un poco, porque la cabeza, la angustia de la situación que todos vivimos, etcétera, yo me puse a hacer y entré en trance cortando las latitas de cerveza, que es un trabajo que también hago cada tanto, corto una tanda y después lo guardo y después produzco, porque tiene como una cosa así de, sí, de un entrar en trance y es como un mantra de alguna manera y le debo agradecer un montón a esto, ¿no? A todo el descarte que ni siquiera tuve que comprar, solo lo disfruté tomándolo o consumiéndolo para hacer obra y creo que fue muy bueno en este momento. Conecté un montón con eso, que no estuve obligada a trabajar, me dio mucha posibilidad de hacer más de lo que suelo hacer. Me parece que no hemos escuchado ninguna pregunta. Si seguimos Claro, así, no se va a nosotros poder hacer nada más. Noemí. Sí, yo les, yo tengo para leerles porque acá aparecieron un montón de preguntas de reflexiones. Eh, Primero, bueno, a ver, alguien, Rupel Tilana, a todos te dice, Gabriela, ¿qué significado tienen las flores en tus murales a gran escala? Siempre termino bordando flores en mis piezas, es un vínculo inevitable. bueno, eso que les contaba, ¿no? Que yo primero que en mi vida, yo soy más geométrica en mi forma de pensar y de ser. Y de golpe nos surgió una experiencia que se hizo en el Centro de la Ciencia, que era un homenaje a William Morris, y la idea era hacer un bordado gigante donde la gente colaborara. Y bueno, tomamos El ladrón de frutillas de William Morris y de la nada en mi vida yo bordé, no tengo onda de bordar, sería una persona desastrosa para bordar en chiquito y de repente ese trabajo hecho con descartes, yo estoy muy contenta de haberlo hecho porque creo que logramos muy buen resultado y ahí arranqué con El ladrón de frutillas haciendo pájaros y flores que en mi vida me identificarían hacer. Y después otro trabajo que hice con las flores fue que nos pidieron un trabajo, una empresa de indumentaria para decorar sus vidrieras, entonces retomé el tema de las flores. Ahora yo estoy bordando un árbol negro, totalmente negro, con las ramas y las cosas negras, me parece un árbol entre sufriente y quemado, no sé, ahora le encontraré más significados, pero jamás me hubiera imaginado estar haciendo flores y cosas orgánicas y de repente me encantó esa experiencia. Así que no, más que eso, que hacer ese trabajo de Morris, no me hubiera conectado, pienso yo, con las flores, y más con los árboles y las ramas. Sí. Después, a ver, después aquí el iPhone de Mercedes, que no sé qué Mercedes, le dice, gracias Nora, mi maestra. Nora siempre en la vanguardia, inolvidables las clases de cestería. ¿Te acordás cuando tironeábamos de un lado y de otro? Y cuando aprendimos a hacer papel. Sí, ya sé quién es. Hola, Mercedes. Un Sí. beso. Y acá Berta Jakubowicz nos dice, las alfombras son terriblemente maravillosas, así de terrible. Así que sí, después Fernanda González Campo, eh, reflexiones, dice que es un collage arquitectónico en el espacio, todo esto que ustedes hacen y que resignifican todo el tiempo. Nora Rupey, sí. Nora Rupey, que les dicen toda una performance colectiva, se pueden ver en Instagram, ahí sí cuando alguien preguntó, y les pasan el link, ya pasaron el link de ustedes por Facebook, por acá, por todas partes.
Y después Fernanda González Campo también nos dice los manteles y la violencia doméstica, como reflexión, ¿no? Y bueno, y piden posibilidades de ver las obras de ustedes, ahí les pasaron el link. Y ya hay muchas querían ver obras ahora, que ustedes mostraran ahora, pero bueno, no se puede Ahora todo. tiene su página. Hubiera sido demasiado, teníamos Sí. que elegir entre charlotear un poco, que me parece que es agregar, porque siempre está disponible. Mi página web no está actualizada, pero la muestra de Carafa está en Google, si googleás la tenés toda. Tengo que actualizar la página web, ya vendrá el momento, pero todo lo que yo he hecho está de alguna manera, así que... Y Gabriela también, todo lo de Gabriela. Yo me estoy Se haciendo... encuentra en todas partes también. No, Sí. tengo el Instagram, pero que por ahí no se entiende tanto y es nuevo y me estoy haciendo una página que en breve la verán, espero. Así que bueno, y si no pueden googlear, Nora tiene de todo, así que pueden entretenerse viendo. Y Gabriela también, Sí, lo que yo también iba a comentar, que acá, que en la transmisión a través de Facebook Live, también hay muchísimos agradecimientos y bueno, acá ustedes acaban de responder esto de que era más complejo también ir mostrando imágenes y la idea era que se pudiera charlar. Así que bueno, para los que están viendo también a través de Facebook Live, que sepan que sí, que también estamos leyendo sus comentarios y bueno, nos estamos compartiendo acá y hay comentarios que dicen me voló la cabeza la muestra en Córdoba, asombroso otro comentario, bueno, ahí no, a todos los que están presentes no estaba preparada la charla para imágenes, pero hay un montón para ver, como dicen las chicas. Sí, así les da ganas de ver después la obra. Decir, me parece que si no, no agregamos nada, ¿sí? Porque las obras ahora, después de haber charlado sobre el punto de vista de cada una y lo que compartimos, tiene otro sentido también. Me parece que agrega y no quita. O sea, fue deliberado. Claro. Yo realmente, a mí me interesó mucho que no estuviéramos mostrando cosas, porque eso es más fácil de encontrar, pero por lo menos es como que te dan ganas de, como cuando lees, ¿no? Como cuando yo leí el texto de Mendini, digamos, ¿qué pensó esta persona por la cual hizo todo lo que hizo? ¿Qué estaba en su cabeza? ¿No? Y eso es interesante, ¿no? Bueno, yo estoy re agradecida, estoy disfrutando y disfruté mucho todo este proceso y ya van a ver lo que vamos a hacer, no sé lo que vamos a hacer, pero algo vamos a hacer. Gabriela, no sé. Yo también estoy muy agradecida que Emilia un día me escribió de la nada y me dijo si queríamos tener esta charla y para mí, que creo en las sincronicidades, haberme topado con Nora me da muchísima felicidad y como le digo a todas mis amigas, pasó a ser como un referente para mí, porque yo siempre busco referentes de personas más grandes que yo, de cómo me gustaría llegar a ser. Y la verdad que estoy súper agradecida al CAT y bueno, y haberme topado con Nora y se los quiero compartir porque es súper lindo cuando suceden esas cosas que no son tan habituales. Así que muchísimas gracias. Sí. Voy a tratar de durar un poco más porque a mí me pasó ya varias veces, así, con Luis Bourgeois, con Añez Verdad, pero se me van yendo, ¿viste? Así me tengo que quedar un ratito más. Dale, quédate. No tengo apuro por irme todavía. En realidad estoy en la edad de irme, pero no quiero. Muy Así bien. Que la voy a pelear. Perfecto. Acá están entrando como unos mensajitos más, bueno, que a través de Facebook, que comentan esto de que se les agradece la generosidad, que ambas son muy inspiradoras, y también acá en el chat del Zoom
Bueno, hay un saludo de Flora Sutton, que dice, hola querida Nora, siempre es un placer escucharte. Bueno, hay otro mensaje más que dice, estoy agradecida, Numba. Y también hay saludos de Delia Tosoni, que dice, maravillosa charla, gracias. Y bueno, nada, ahí también hay una preguntita más, que por ahí si quieren la compartimos, que es si tienen algunos referentes en los que, bueno, esto, ¿no? De quiénes son sus referentes, era un poco la pregunta en sus producciones, un poquito fue saliendo ahí de los trabajos que fueron comentando, pero si quieren agregar alguna cosita más en torno a eso, nada. Yo diría que montones, no determinada una sola persona. Por momentos unas, por momentos otras, pero no solo artistas visuales, sino escritores, filósofos, digamos, el mundo está lleno de referentes. Yo creo que uno construye una especie de plataforma en la cual uno se asienta, llena de esos referentes. Y además se van agregando en todo el tiempo. Y eso está bueno. Sí, a mí me pasa igual. De hecho, yo por momentos digo, está lleno de artistas de todo tipo, en la música, en el arte, en el teatro, es tanta la cantidad. Yo, en lo particular, tengo mis carpetas de estímulos, data, donde me anoto todas las páginas de artistas que me gustan, me guardo, todos los días abro el Instagram y sigo a una persona nueva que me fascina en algo lo que hace. No podría decir una sola persona también, es como un combo total y por momentos a veces digo, ¿qué puedo llegar a hacer yo si está todo, como dice Nora, hecho y visto de tantas miradas diferentes, ¿no? Sí, eso pienso, que el mundo está repleto de data e información para que sean referentes. Nora es mi referente concreto y tangible. Dijimos que íbamos a brindar. Sí, yo ya me lo fui tomando. Pero nos tomamos todo. Bueno. Salud, muchas gracias por haber estado acá en la charla, un placer. Así que bueno, gracias al CAT y gracias Nora por nuestro próximo trabajo juntas. Gracias a todas y ya van a ver, ya van a ver. Esperen un poco y ya van a ver. Bueno, acá dicen, algunos dicen que Nora es referente de todos y otra que nos dice otra cosa que es muy linda, que es fantástico, fantástico el link que hubo entre ustedes, así, esto que apareció y bueno, que les agradecemos por haberlos compartido, por haber compartido la sincronicidad. Un placer, la verdad, para mí. Gracias. Bueno, ahí hacemos ese mini brindis y les agradecemos a todos los que han participado, se han sumado a esta experiencia y a ustedes que nos acompañaron en este proyecto de charlas y tan amorosamente nos abrieron su mundo, así que más que agradecimientos no podemos darles, así que es lo maravilloso de esto, que es ya un montón su mundo para nosotras y nosotres, porque hay también algunos hombres. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna cosita más. Bueno, acá sí siguen apareciendo agradecimientos. Bueno, nada, estamos todos muy contentos con este tema enorme que abrieron ahí para que nos pensemos en nuestras prácticas y nuestras maneras de hacer y las pensemos ahí en nuestro campo de referencias. Así que eso. Muchísimas gracias. Bueno, chao. Gracias. Ahí. Buenas noches. Muy bien. Vamos a hacer... Aplausito. Gracias al CAT por hacer esta convocatoria. Que la pasen lindo.
igual. Y a mí me parece buenísima la idea, me parece buenísima la idea de mezclar los trabajos de las personas, pero aparte lo que no se ve de los trabajos. El intercambio Claro. es riquísimo. Ver el backstage de trabajo de artistas tan buenas me parece genial, así que gracias no sé a quién se le ocurrió la idea, pero me parece buenísimo. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Y gracias a todos los que estuvieron acá, Sí. a todos los que se interesaron. Ahí está María, escuchando a su mami. María que produce como loca también. María, un aplauso a María. Es otra artista. ¿Cómo que no? Gracias. Chao. Gracias, buenas noches. Que la Chao, pasen. Buenas Mari. noches. Chao. Y salud, chicas. Salud.